No me importa cómo se mueve la gente, sino lo que hace que la gente se mueva. Estos son palabras de Pina Bausch para su proceso creativo en todas sus experiencias. Pina Bausch es una coreógrafa, bailarina y directora maestra de danza que fue una revolucionaria en su época. Nacida en Alemania, comenzó a practicar la danza desde muy pequeña. Sus padres descubrieron que tenía una facilidad para bailar y decidieron apoyarla. En el transcurso de su carrera se fue a vivir a Estados Unidos, donde entró a la escuela Juilliard, donde ella empezó a bailar. Tiempo después se regresa a su natal Alemania, donde comienza su carrera como directora, coreógrafa y sobre todo creadora y expositora de la danza contemporánea. Podemos conocer a Pina Bausch por múltiples coreografías de danza contemporánea, pero una de las cosas que más nos marcaron a través de la historia de la danza siempre fue sus coreografías, y en particular una que se llama Café Müller. Dicen que esta coreografía fue basada en la historia personal, una cafetería que tenían sus padres donde ella se refugiaba debajo de las mesas en la posguerra. Ahí te daba oportunidad de observar a las personas que entraban a esta cafetería, descubriendo emociones, personas cotidianas, donde se imaginaba que a partir de cerrar la puerta todo podía suceder. En esta obra puede plasmar siempre cómo el contenido no solamente es del movimiento, sino la sensación. Pina Bausch es una revolucionaria de la danza, ya que comienza a mezclar el teatro y la danza para conjugar algo que podemos conocer como el performance. Siempre fue acompañada de múltiples maestros, pero esta coreografía en particular era una clara muestra de lo que era su vida de infancia. En esta pieza en particular son seis personajes que al cruzar una puerta, al entrar a esta cafetería, podríamos ver cómo ellos estaban inmersos en un sueño onírico. Podemos ver cómo cotidianidad, repetición, caídas, euforia y sobre todo la fragilidad de los bailarines que pareciera que son débiles, siempre repetían movimientos que eran demasiado cansados. Café Müller es una de las obras maestras de Pina Bausch, donde podemos ver todo tipo de emociones, no solo cuerpos, sino también Pina Bausch, la debilidad, la fragilidad, el amor, la muerte, sobre todo la soledad y la nostalgia. Nos muestra en esta obra de Café Müller. A través del lenguaje escénico y corporal, Pina Bausch nos muestra en toda su historia cómo crear a partir de las sensaciones. No podemos dejar afuera un documental que se llama Pina, donde a final del 2009, cuando ella muere, deciden hacer un homenaje a toda su carrera. Desgraciadamente muere de cáncer pulmonar, pero todos los bailarines decidieron convencer a este documentalista para que continuara con la ejecución de este documental, donde nos muestran la esencia misma de Pina Bausch. Pina Bausch, siendo un referente de la danza contemporánea, también nos ayuda a entender desde el movimiento físico y la corporalidad de un actor. Muchos de los temas que manejaba Pina partían desde el cuerpo y la fragilidad. Dicen por ahí que reunió a bailarines retirados, a personas que ya nadie los contrataba o no los incluían en la danza porque eran adultos o porque ya estaban grandes. Lo que no sabían es que estas personas tenían el conocimiento suficiente para expresar no solo con el movimiento, sino la técnica, las sensaciones y las emociones. Definitivamente, revolucionaria, Pina Bausch nos acerca a cómo conocer la danza desde otro punto de vista, en esta línea de historia de su vida. Una de las bases para la creación de Pina Bausch fue indiscutiblemente el maestro de actuación Eugenio Barba, donde él nos presenta los lazos que existen entre las culturas, aunque no aparecen 100% en las coreografías de Pina, existen rasgos que nos hacen detonar y identificar el movimiento escénico a través de las emociones y las sensaciones.
Aunque en Café Müller no existe ningún referente cultural que nos enlace con Eugenio Barba, existen diferentes movimientos corporales que nos ayudan a la detonación de sentimientos, sensaciones, sobre todo con la escenografía y la iluminación. Pareciera que es una escenografía minimalista con objetos muy básicos de una cafetería, como son las sillas y las mesas. Cuando tú observas la obra, te das cuenta cómo estas personas que van caminando con los ojos cerrados pueden chocar y caerse o lastimarse, pero precisamente esta es la línea de tensión que nos ayuda a mantener la impresión en la obra. Pina Bausch, aparte, usaba el equilibrio precario para mantener la atención y la atención del público, no siendo solo un público que recibía, sino dejaba a la ambigüedad que cada quien pudiera dar desde su punto de vista qué es lo que estaba entendiendo. Pina Bausch mezclaba estas sensaciones. Aparte, fue de las primeras que reconoció a la mujer cambiando el rol de género, donde no presentaba mujeres débiles, sino mujeres aguerridas, con decisión y sobre todo mujeres que tenían el poder y la evolución de todas las historias. Pina Bausch en su historia siempre fue muy criticada por precisamente atacar cosas que nadie más se atrevía a hablar. Contrastada con otras coreografías como la consagración de la primavera, donde podíamos ver elementos enormes, piedras, escenarios llenos de tierra, podíamos ver de todo, donde Pina Bausch mezclaba no solo el cuerpo, sino la escenografía y la iluminación para construir este conocimiento y que el público lo disfrutara. Existen otras coreografías donde ella incluía agua que caía literal en el escenario, hasta un campo de flores donde pasaba de todo. Las coreografías de Pina Bausch siempre fueron y serán y seguirán siendo recordadas como un parteaguas en las coreografías y la expresión dancística y sobre todo danza-teatro en el mundo. A través de la poética del cuerpo y una narrativa no clara, Pina nos invitaba a la creación del espectador hacia una buena interpretación. Ella nos daba solamente las pequeñas imágenes para que nosotros como público podamos averiguar, identificarnos y sobre todo enlazarnos con lo que ella sentía y pensaba. Este análisis nos permite comprender cómo Bausch, a través de la simplicidad y lo abstracto, nos confronta con lo vulnerable de la humanidad, utilizando el cuerpo y el espacio como vehículos de expresión. Su trabajo sigue siendo una referencia de la danza contemporánea por su capacidad de concretar lo personal con lo universal, a través de un lenguaje corporal.